Bueno, muy buenas tardes, amigos de la RELAPRO, la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación. Esta tarde nos encontramos nuevamente en la hora del tinto, en la hora del mate más bien, porque tenemos una invitada muy especial, una invitada especialísima, como todos los que hemos venido teniendo desde el año pasado, este año de pandemia, este año que nos deja grandes enseñanzas. Carolina Carísimo, Ileana Carolina Carísimo es la invitada para el día de hoy, en el marco de esta semana donde estamos lanzando el número 7 de nuestra revista de Orientación y Desarrollo Humano, revista latinoamericana de Orientación y Desarrollo Humano, Orientación. 7 años, realmente más de 7 años detrás de estas publicaciones que nos han enseñado pues que los orientadores tenemos mucho que decir y que los principales teóricos y constructores de la epistemología en la orientación pues somos nosotros mismos. Y de eso se trata este modelo latinoamericano que entre todos vamos construyendo. Buenas tardes, Carolina. Ya un Buenas poco tardes. bien. Vamos a empezar contándonos un poquitico, pidiendo que nos cuentes un poco de tu historia académica. ¿Quién es Carolina Carici? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Carísimo, soy de Misiones, el litoral de Argentina, y mi formación académica es, soy licenciada en psicopedagogía, y bueno, hice mi carrera inicialmente como en varias partes, tratando siempre de buscarle yo creo que también eso tiene que ver con un quantum personal con que venimos, ¿no? Siempre buscando el lado crítico a la parte teórica y dentro de esa búsqueda, en esa búsqueda me encuentro con todo un movimiento que me interpela mucho, que es el movimiento de mujeres, y decido abocar mi formación justamente a la perspectiva de género y empezar a crear el constructo teórico de la psicopedagogía con perspectiva de género. Y bueno, también soy parte del equipo de Se nos cayó la conexión con Carolina. Vamos a esperar unos segundos. Bueno, retomamos la conversación con Carolina Carísimo de Argentina, quien también forma parte del colectivo en clave vocacional. Bien, Carolina, nos venías hablando de tu formación académica como psicopedagoga y tu vinculación con las redes de mujeres en Argentina, que sabemos con las redes sociales pues se ha generado un fuerte movimiento por los derechos de las mujeres y también una gran división, ¿no? En torno a temas álgidos como el tema del aborto. Pero bueno, es un tema que tocaremos de pronto más adelante. Coméntanos acerca de tu artículo. Recordemos que estamos en el marco de la Semana Latinoamericana de la Orientación, esta última semana de abril, donde hemos invitado a algunos autores en la revista Orientación. El artículo Orientación vocacional desde la perspectiva de género en Argentina es el título del artículo que publicamos en nombre de Ileana Carolina Carísimo. Cuéntanos con qué población trabajas o te gustaría trabajar o estás enfocada a trabajar este tema de la orientación vocacional, que sabemos que en Argentina es un tema bastante fuerte. Bueno, en principio yo abarco una población amplia porque además de trabajar en enclave vocacional, que trabajamos de manera virtual y se trabaja de manera interconectada con otros espacios dedicados a la orientación, también con adolescentes, y a su vez trabajo en la universidad. Enseño en la cátedra de metodología de la investigación, y el tema de incursionar entre la perspectiva de género como episteme, como marco, empieza a tomar más fuerza dentro de lo que son las investigaciones psicopedagógicas en la actualidad. Entonces también desde ese lugar trabajo con profesionales que ya están haciendo el ciclo de licenciatura, y bueno, también con adolescentes
y con trabajo con la primera infancia, porque en mi trabajo, que es la clínica de psicopedagogía, abarco todas los rangos etarios desde la primera infancia hasta la adultez. De hecho, actualmente, por ejemplo, estuve trabajando en el acompañamiento al proceso de transición de personas que están en España, y mediante los medios virtuales nos vamos trabajando en esto de cómo ir atravesando este proceso de transición. Perfecto. Respecto al artículo, que es lo que mencionaba sobre la orientación vocacional con perspectiva de género, es un artículo que puntualmente lo que busca es el replanteo o poner en tensión ciertas ideas que circulan en cuanto a lo que yo denomino también en el marco del artículo la construcción hegemónica de lo que es la orientación vocacional. Una construcción hegemónica que busca perseguir ciertas frases que se van instalando como verdad y que generan conflictos a la hora de elegir. Yo busco replantear o deconstruir esas ideas de la libre elección, por ejemplo, el concepto de libre elección, ya que como también sostengo que todos estamos atravesados por ciertos mandatos y por un contexto sociopolítico que es cambiante, porque en nuestros países latinoamericanos la política es muy cambiante y no hay estabilidad, y todo eso repercute necesariamente a la hora de elegir. Entonces la Bueno, libre elección es lo que yo busco poner en tensión. ok. Bueno, Y perfecto. lo Vamos a abordo hacer una desde... pausa. Vamos a hacer una pausa aquí porque creo que ya surgen elementos bastante importantes para mirarlos con un poco más de detenimiento. En el modelo latinoamericano hemos venido haciendo justamente esa reflexión. En principio, o históricamente, el orientador no se había detenido a mirar las condiciones sociales en las que está inmersa su profesión, sobre todo en el tema de la orientación vocacional. Hemos venido hablando, pues, que todos nuestros países latinoamericanos tienen unos factores comunes: la deuda externa, la corrupción política, la mala administración, la impunidad también legislativa. Y tú mencionas ahora el tema de lo rápido que cambian los gobiernos y las políticas. Estamos en un momento en donde hay un proceso electoral en Perú y se han tenido 5 presidentes, van a tener 5 presidentes en 4 años, básicamente la situación. Presidentes encarcelados, presidentes cuestionados, diputados, representantes, metidos en este tema, este tipo de cosas. Este gran marco de referencia, tú lo abordas de una manera bastante interesante, una perspectiva crítica, una perspectiva que tampoco es muy propia de la orientación. La orientación se ha criticado, se ha autocriticado justamente por tener más bien una visión instrumental de cómo se hacen las cosas, el saber hacer, pero no el cuestionar lo que se está haciendo. Tú planteas de manera interesante estos cuestionamientos, y este primer cuestionamiento que pones sobre el tapete es el tema de la libre elección. Libre elección en medio de esas condiciones macrosociales. ¿Por qué para ti es importante ese tema de cuestionar la libre elección en la orientación vocacional? Para mí es importante por el hecho de que, no sé, desconozco en otros países de Latinoamérica, pero sí en la Argentina, en estos últimos años, creció mucho la oferta y la demanda de la formación de los diferentes lineamientos del coaching, donde se coachea de alguna manera los procesos vocacionales, los procesos de elección, los procesos internos de las personas. Y yo en mi formación, que todo el tiempo la vengo pensando, replanteando, me hace una señal de alarma cuando escuchamos a consultantes, varones o mujeres, que traen frases que generan mucha angustia cuando se depositan como verdad. Entonces, me parece que eliminar esa otra parte crítica y que se imponga un discurso hegemónico es peligroso muchas veces para
la realidad intersubjetiva y política que nosotros vivimos como población, como ciudadanos. Entonces, cuestiono el concepto de libre elección, porque sobre todo el orientador a la hora de ejercer el trabajo de acompañar las decisiones del proyecto de vida, me parece que también se tienen que tener en cuenta hasta qué punto podemos hablar de libertad o no. Bien, hagamos esa parada aquí porque tú mencionas también un punto crítico que es el tema del coaching. Recordemos que el coaching viene del ámbito deportivo y uno de los elementos de la psicología del deporte es el tema motivacional, casi que decirle, meterle un poquitico de mentira al deportista, decirle, tú puedes, tú eres el mejor, solamente con que entrenes un poco más vas a conseguir lo que quieras, puedes saltar más, puedes ser más rápido, puedes ser, no sé, el campeón. Esa perspectiva de la psicología motivacional un poco mal entendida también, porque no es simplemente eso, pero caricaturizada aquí como yo lo hago, es la esencia del coaching. Esa esencia del coaching se pasó a la orientación o a la psicología inclusive y se le dice al estudiante o al orientante, como dice Mariana Miguel de Argentina, o al orientado, tú puedes. O sea, tú puedes elegir lo que quieras. Tú puedes ser astronauta, tú puedes ser, no sé, lo que quieras ser. Puedes ser multimillonario solo con que te esfuerces, te motives un poco más. Pero la crítica del coaching no es lo motivacional. La crítica del coaching tiene que ver con que lo motivacional es necesario, pero no es suficiente. Es necesario que te motives, que te levantes más temprano, que madrugues, pero eso no es suficiente porque estamos inmersos en unas condiciones macrosociales que no están determinadas por el individuo. Entonces, eso yo creo que es bueno que hagamos ese recuento un poco caricaturizado, un poco durado de lo que es el coaching. Y si yo asumo el coaching de esa manera, o asumo la orientación desde el punto de vista del coaching, sí, obviamente lo motivacional es importante, pero lo académico es importante y lo conductual es importante. Creo que en ese sentido hablas tú de la crítica a la libre elección. Bien, ¿qué otros elementos se ponen en tela de juicio? ¿Qué otras falacias mencionas tú en tu artículo? ¿Qué otras falacias busco de construir desde mi artículo? ¿Es tu pregunta? Sí, sí. Sí, también yo en ese, en esas críticas que hago, tanto a esto que se impone desde el coacheo, eh, por ahí hablo de frases hechas como, por ejemplo, el trabajo dignifica, esas otras que, bueno, nosotros acá usamos muchos refranes, el argentino usa muchos refranes, y, y hay frases como el trabajo dignifica, y yo muchas veces pienso, si un sistema político deja en los márgenes del sistema de producción ciertas corporalidades, entonces cuando yo uso esa frase, el trabajo dignifica, es peligroso, porque hay corporalidades que quedan en los márgenes del sistema de producción. De hecho, muchas veces vemos cuando hay propuestas laborales que se hacen públicas, que justamente se buscan ciertos perfiles de cierta edad, ciertos cuerpos hegemónicos, ¿viste? No sé si leíste alguna vez a Aníbal Quijano, que él habla de la colonialidad del poder y cómo esto jerarquiza el poder, jerarquiza los cuerpos. Entonces a mí me invita a incorporar en lo que es la orientación vocacional la mirada con perspectiva de género y la interseccionalidad, porque es cierto que hay cuerpos que quedan en los márgenes del sistema de producción y que usar frases como de este tipo muchas veces llevan a un derrotero de la libre elección o de lo que se impone como discurso hegemónico de lo que es la vocación. Muy bien. Porque tenemos que pensar en... Hay un punto allí que también es interesante para determinarnos y tiene que ver con que vemos que tú asumes tu artículo desde el análisis crítico del discurso, ¿no? Ese discurso social hegemónico que nos impone unas supuestas verdades universales. Y cuando se habla de trabajo, el trabajo dignifica, eh, creo que en el imaginario colectivo se está hablando de un trabajo en unas condiciones dignas. La palabra digna, pues ya también tiene
una connotación y sería objeto de un análisis del discurso un poco más profundo. Pero si hablamos de que estamos orientando para el trabajo, finalmente orientamos para el trabajo. Hace poco hablaba con Julio González de Venezuela, que también estamos en esta semana hablando de esos temas de Latinoamérica, de la hegemonía, del poscolonialismo más que todo. Venimos hablando del tema de que la orientación vocacional se ha visto como un gran bloque como, homogéneo de conocimiento, es decir, no, orientar para la orientación vocacional tiene que ver con describir las aptitudes, las actitudes, para que es bueno, sus habilidades, sus vocaciones, sus intereses, y listo, con base en eso escoja una carrera. Pero nos encontramos con estas realidades y el estudiante sale a la calle y se da cuenta que la realidad es mucho más complicada y que ese trabajo que le prometimos desde la sociedad es un trabajo en unas condiciones bastante precarias. Cuéntanos un poco cuáles son las condiciones laborales a las que se ha enfrentado un joven en Argentina, en promedio, digamos, un muchacho que sale entre los 18 y los 25 años y sale al mundo laboral, ¿qué es lo que le puede, qué le ofrece ese mundo laboral? ¿Y en qué condiciones? ¿Cómo me podés repetir un poco esa parte? ¿Cuáles son las condiciones laborales que se le ofrece al joven en Argentina entre los 18 y los 25 años, lo que llamamos la población NINI, que estudia y trabaja, bueno, terminó la secundaria, tiene que salir al mundo laboral porque pues, no tiene, digamos, otras opciones, otras oportunidades, pero ¿qué oportunidades son las que encuentra Mira, laboralmente? actualmente en la Argentina creció mucho en los últimos años, sobre todo porque nosotros tuvimos un cambio de gobierno, viste, en el 2020, pero en ese margen había crecido mucho el trabajo informal, el trabajo autónomo, como que se aumentó la oferta en lo que es el llamado monotributo, que no sé cómo se llama en otros países, pero acá el monotributo es, bueno, vos te haces cargo de pagar tus propios impuestos de jubilatorios y todas esos otros gastos que asume el propio trabajador. Eso creció Freelance. mucho en los últimos años y actualmente en la Argentina con el tema de la pandemia creció mucho el trabajo online. Entonces, la venta online, por ejemplo, es la opción de como una gran franja etaria, y no solo jóvenes, adultos también, que empezaron a emprender de manera virtual por el tema del distanciamiento, que dejó muchas personas sin trabajo, que generó también toda una ola, ¿no? Económica y una realidad sociopolítica que estamos atravesando, y me parece que eso capaz que debe ser común a todos los países, ¿no? Las condiciones del trabajo informal con la pandemia, me parece, y virtual. Bien, la población NINI. Estamos hablando y algunos autores discuten este término de la población NINI, ni estudia ni trabaja, y está proponiendo el término SISI. Y de pronto también un poco, hasta de manera, no sé si irresponsable, se dice, no, si usted no trabaja es porque no quiere, pues, no, ahí están todas las opciones, el mundo está abierto, salga a la calle, venda limones, venda tomates, haga algo, métase a internet. Ese tipo de condiciones se salen de ese paradigma que hemos construido de la orientación vocacional y nos mete en otro paradigma que es de la orientación socioocupacional. Es decir, yo salgo a vender dulces a la calle, confites, lo que sea, no porque eso sea mi vocación, sino porque esa es la única alternativa de subsistencia que tengo. Pero igual para salir a vender dulces o tomates o limones a la calle, pues tengo que enfrentarme a esa realidad con unas características psicológicas, con unas características biopsicosociales que me garanticen que no voy a regresar con la bolsa de tomates y con la bolsa de limones, porque no fui capaz de enfrentarme a ese ambiente. A eso le sumamos la perspectiva, bueno, yo creo que lo has explicado claramente, las condiciones son del autoempleo. El autoempleo es pague su propia seguridad social, pague su propia pensión de jubilación si quiere, pague lo suyo, y eso es lo que se le ofrece al joven en promedio. Pero a eso le sumamos la perspectiva de género, que eso no es igual para las mujeres, ¿sí? ¿Cómo es la situación para las mujeres? Se acentúa, cambia, se mantiene, es igual.
No te escuché muy bien, ¿me podés repetir esa parte? Bien. Sabemos que las condiciones laborales para los jóvenes son precarias, pero creo que en tu artículo tú mencionas la perspectiva de género, o sea, que para las mujeres las situaciones son diferentes. ¿En qué sentido son diferentes? Yo por ahí, cuando hablo de la perspectiva de género, en mi artículo, lo hablo desde el sujeto político del feminismo en la mujer y las corporalidades disidentes. Cuando yo hablo de las corporalidades disidentes me refiero a esos otros cuerpos que no se identifican ni como mujer ni como hombre o que tienen otra identidad de género, que puede ser una persona transgénero, travesti, eh, y dentro de lo que es la perspectiva de género en orientación vocacional, también menciono que en la Argentina actualmente nosotros estamos incorporando, se incorporaron en el Estado, en la política de Estado, varias o algunos recursos para poder solventar esto, que fue, de alguna manera, se profundizaron las desigualdades con la pandemia. Es algo que menciono en el artículo, que la pandemia lo que nos trajo no es solamente un virus, sino cómo se refleja la desigualdad de género, principalmente, porque no es lo mismo que un virus afecte a una persona de clase media alta y de un cuerpo heterosexual hegemónico que una persona que está en condición de desocupación dedicándose al trabajo sexual, por ejemplo. Son condiciones totalmente distintas de un cuerpo y del otro, que es lo que yo menciono, que hay políticas actuales en la Argentina que tienen que seguir profundizándose, que en septiembre del año pasado, por ejemplo, se aprobó el cupo laboral trans, travesti, el 1% de los trabajadores del Estado tienen que incorporar a personas con identidades diversas. Eso es una política que se tiene que seguir trabajando, que se tiene que seguir profundizando, pero que esta pandemia lo que nos vino a traer es la profundización de las desigualdades y de las oportunidades. Por eso también es que menciono que la perspectiva de género tiene que estar presente en lo que es la orientación vocacional, porque el contexto social impacta a la hora de elegir. Y no podemos hacer orientación vocacional para pocos, o no podemos orientar, y yo menciono ahí a Rascoban diciendo que no se dan en procesos sociales estáticos, y que todo lo que pasa socialmente impacta a la hora de elegir, y esto se ve también en el proceso de los consultantes y las consultantes. Muy bien, Carolina, si no nos queda la opción de una verdadera libre elección, si no existe, como tú lo discutes, es una falacia el talentamente escoger, ¿qué es lo que nos queda? Queda descartado, o sea, no elegimos libremente porque hay unas condiciones macrosociales que no determinan, o sea, que determinan que no existe realmente un universo para escoger, sino que hay un segmento mucho más corto para escoger carrera, para escoger trabajo, para escoger un proyecto de vida. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué le queda al sujeto? ¿Qué le queda a la persona en su panorama de vida? Bueno, ¿qué alternativas tiene? A mí me parece que mientras que podamos seguir visibilizando y hablando y poniendo en tensión lo que se da como obvio, lo que se da como si, como si no pasara o como si incomodara hablar, si mientras que podamos seguir haciendo visible lo invisible, podamos generar más fuerzas para que estas políticas se vayan fortaleciendo y podamos incluir a nuestras epistemologías y a nuestros marcos de trabajo la alternativa para poder empezar a orientar desde ese lugar, desde un lugar que refleje y que ofrezca también otras posibilidades y dar a conocer cuáles son las realidades también en contexto. Por eso también hablaba de la interseccionalidad, porque hablamos de la interseccionalidad y ya nos metemos en un terreno súper amplio y, y por ahí ir rompiendo con esos marcos hegemónicos a la hora de trabajar. Me parece que
lo que podemos hacer para que no nos quede nada es empezar también a trabajar y a incorporar desde la perspectiva crítica y desde la perspectiva de género estos otros marcos de trabajo y de abordaje, Bien, para que al sujeto, interseccionalidad. claro, Bien, interseccional, pongamos, porque sí, junto con Carlos Borges estuvimos en Ecuador en el 2019, creo, en un congreso de educación especial. Justamente salió a la luz, Carlos traía a la luz el tema de la interseccionalidad. Coloquemos el ejemplo extremo. Digamos aquí en Colombia el ejemplo extremo de interseccionalidad sería ser afrodescendiente, transgénero, de estrato social bajo, con formación académica limitada y que quiera ser alcalde. Se me ocurre ese panorama, porque digamos aquí, aunque ha habido avances, por ejemplo, aquí tenemos una transexual muy famosa que es una de las secretarias de medio ambiente, o una funcionaria en el medio ambiente, muy importante. Pero ese tema de la interseccionalidad para la orientación, tal como tú lo dices, es totalmente invisible, primero porque los casos son muy pocos, pero se presentan. Y allí nos deja con esas expectativas, con la perspectiva de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos en cuanto a eso? Volviendo un poco al modelo latinoamericano, hemos planteado tres grandes capítulos: la orientación para la vida interpersonal, la orientación para la vida académica y la orientación para la vida en comunidad, en donde estamos reconstruyendo, o podríamos decir de pronto más bien deconstruyendo ese rol de lo sociocomunitario. Históricamente o antiguamente en los años 60 se asumió el rol social del orientador desde el punto de vista del trabajo social elemental, desde el asistencialismo básico, de almacenar ropa, de entregar útiles de aseo, entregar alimentos, ese tipo de cosas. Y eso se entendió en ese momento, se entendió como el rol social de la orientación. Creo que tú en ese momento planteas un rol mucho más profundo, que tiene que ver con eso, con visibilizar las diferencias, las injusticias, las inconsistencias que se presentan en el marco de lo social. Para eso, tú consideras ya desde tu campo laboral universitario que la orientación, que el orientador necesita, ¿qué necesita para formarse en ese campo de lo sociocomunitario con esta perspectiva crítica? ¿Qué ¿qué necesita necesita un conocer? orientador? ¿Es tu pregunta? Sí, sí, ¿qué necesita conocer el orientador para trascender ese rol social que se ha venido asumiendo desde lo asistencial? Creo que hemos avanzado en que el rol social del orientador tiene mucho que ver también con la comunicación social. Contarle a la gente qué es lo que está Totalmente, la pasando, comunicación social. ¿sí? ¿Qué otros elementos allí serían importantes desde tu punto de vista? Para mí la lectura crítica y sobre todo de autores no sé, lamentablemente, porque yo lamento mucho que en las formaciones de grado no se puedan ver, conocer ciertos autores latinoamericanos tan críticos y que nos enriquecen muchísimo la mirada ¿no? con perspectiva crítica, autores nuestros. Me parece que también buscar, insertarse en esa búsqueda de la mirada crítica y de conocer que hay un montón de otras formas también de conocer la realidad. Y, y a veces pienso también en la orientación como hegemónica. Muchas veces, por ejemplo, hay algunas herramientas que se dan en la orientación vocacional dentro de las universidades donde vemos, por ejemplo, baterías para administrar, que tienen carreras de varones, carreras de mujeres en su literatura, y también poder empezar a incursionar dentro de lo que es la formación y transmitir este otro mensaje que capaz no es un conocimiento hegemónico como lo lindo de administrar una batería, o, pero sí generar espacios de conciencia crítica sobre lo que estamos trabajando, aprendiendo, porque es cierto que se impone un conocimiento hegemónico también, es cierto que se imponen contenidos que son muy llamativos, que vende, que gusta, que enamora
al que va a iniciarse en este trabajo de lo que es orientar. Pero hay un montón y me parece que también personas que hacen estos trabajos, como estás haciendo vos desde Relapro, que visibiliza un montón otras prácticas y otras formas de pensamiento, me parece que es una semilla que va a crecer y que permite también conocer un montón de otras miradas y propuestas. Creo que también ese es el camino para mí. Bien, la PROC, tal como mencionas, está en el camino de salirnos de la construcción instrumental de la orientación hacia una construcción más existencial, hacia una praxis, más que una construcción, una praxis mucho más existencial de la orientación. Y para eso, y en lo personal, yo me he quejado mucho de la débil formación filosófica, que no solamente los orientadores, sino que creo que todos los profesionales de las ciencias humanas, de las ciencias del espíritu, de las ciencias sociales, tenemos. ¿Qué papel le encuentras tú a la formación filosófica de los orientadores para hacer orientación vocacional? Para mí, ¿qué papel la formación filosófica? ¿Sí? ¿O qué Y línea para mí filosófica? para mí es todo, filosófica, sociológica y antropológica, para mí son como grandes pilares para la formación, eh, en sentido amplio, enriquece mucho la mirada. Me parece que sí. También yo no quiero dejar de mencionar que este artículo, cuando lo escribí en el momento en que lo presenté a la Relapro, yo lo escribí en un contexto en el que eh, también quise exponer todo y que no quede nada. Y en eso en la Argentina todavía no se había eh, aprobado la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y actualmente sí, la ley ya está en vigencia. Y yo decía, yo por ahí pienso para otros países, para personas que nos ven desde otros lugares, que por ahí estas temáticas interpelan un montón, que cómo elegimos las mujeres cuando, cuando nuestra decisión por el propio cuerpo se interpone en nuestra elección vocacional. Hablar de esto, el criterio de la desigualdad que nos atraviesa, teniendo un cuerpo femenino, teniendo un cuerpo de mujer o un cuerpo gestante. Eh, También no quiero dejar de mencionar que mi postura es poner también esto, cómo atraviesa la elección el género femenino. Bien, cuando ya nos metimos en las duras del biopoder, toda la dimensión biopolítica de Foucault, no vamos a hablar de eso, pero sí nos deja un derrotero. Creo que nos deja un derrotero claro, y es que el oriental definitivamente tiene muchas necesidades de formación, como tú lo mencionas, no solamente psicológica, pedagógica, sociológica, sino antropológica y filosófica, para poder comprender esta cultura contemporánea tan convulsionada desde todo punto de vista, desde lo ambiental, lo social, lo humano, y en esos temas tan álgidos como es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo o aborto, una palabra que todavía incomoda, pero que realmente pues, sigue siendo válida. Leer literalmente una parte de tu artículo. Dice, es importante para dialogar entre esos supuestos detenernos en el discurso hegemónico de la elección vocacional, lo que se entiende desde el concepto clásico de vocación y que en estos últimos años se ha difundido en los medios de comunicación. Planes, proyectos educativos y programas formativos destinados al coaching, arrasando con la idea del querer es poder, dar la orden al cerebro y poder lograrlo. Si lo puedes pensar, lo puedes hacer. Validaría entonces la retórica desde donde se podría entender o problematizar la construcción que se impone como vocación. Parte del trabajo en el APRO tiene que ver con unas definiciones operacionales, construir nuestras propias definiciones operacionales. Y yo de pronto, de sopetón te pregunto, llego a tu consultorio o a tu oficina y te pregunto, para ti, ¿qué es la vocación? ¿Sigue siendo válido hablar de vocación en esta sociedad contemporánea? Yo creo que el término vocación, así como se usa más, pienso que la palabra vocación es un señuelo social que se utiliza para este trabajo de acompañamiento al trayecto o al proyecto de vida, pero
vocación en sí es como, no sé si existe algo que es vocación. Yo pienso en la dinámica social y en que somos sujetos sociales y que las cosas que nos gustan son tan variadas y que el estilo de vida que vamos adoptando es un perfil propio que va construyendo nuestra identidad y lo equiparo con eso a la vocación, pero no adhiero al modelo tradicional de lo que se entiende por vocación en las literaturas tradicionales en esta área, pero sí me parece que también como yo trabajo mucho con el tema de la perspectiva de género y siempre digo, no nacemos y morimos de la misma manera. Y lo mismo pasa con la vocación. Nosotros nacemos y atravesamos la vida y en momentos encontramos cosas que nos interesan, que nos interpelan, que nos gustan, que nos identifican. Y creo que eso se construye hasta el último día de nuestras vidas. Bien. Eso es lo Eh, que... era un poco una pregunta capciosa para introducir, para ir concluyendo con el tema de la vocación. Con un ejemplo, aquí en Colombia, en cierto momento histórico, se hablaba mucho de este país tiene vocación agrícola, o ese país tiene vocación para tal cosa, vocación industrial o vocación de servicio, o vocación de vendedores, no sé, antropomorfizando el concepto de una persona. O sea, un país no puede tener vocación. Es una característica de una persona, independientemente de que entendamos la vocación desde cualquier punto de vista. Nosotros entendemos el modelo de orientación vocacional, orientación transicional, como la pasión, lo que te apasiona hacer. Creo que eso sigue siendo válido, llamémosle vocación, llamémosle, se le ha criticado el término de vocación por su origen religioso, aplicado a las vocaciones religiosas, pero lo que quiero decir es que cuando hablamos de la vocación como un bloque, como una sola cosa, como un solo concepto, creo que allí ya estamos dejando por fuera muchas cosas. Creo que preferiría que habláramos de las vocaciones o de los intereses o de lo que nos apasiona. Y cierro también con el ejemplo de Diana Trujillo. Diana Trujillo, como bien se sabe, por los medios de comunicación, es un motivo de orgullo para los colombianos. Nos tocamos el pecho y decimos, mire, una colombiana, una caleña, una muchacha de 15 años que se fue a los Estados Unidos con $300, llegó a ser directora del proyecto de la NASA del Marte, del proyecto el rover a Marte. Y decimos, bueno, mire, esa es una muestra de lo que alguien puede hacer con su pasión, con su vocación. Y eso es lo que en principio empezamos a criticar del modelo del coaching, lo motivacional per se. Y nos olvidamos todo el esfuerzo que ella tuvo que hacer para mejorar su formación académica, desde aprender inglés, que no lo sabía, el esfuerzo laboral que tuvo que hacer de trabajar en cafeterías para poder pagarse los primeros semestres hasta ganarse una beca, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de lo vocacional y aplicado a la perspectiva de género, pues tiene todavía mucha tela que cortar y tampoco pretendemos ni en este artículo ni esta semana agotarlo, porque pues va a ser tema de mucho tiempo. El sábado de esta semana vamos a concluir con un ejercicio, con un conversatorio acerca de la orientación vocacional, profesional. Seguimos manteniendo ese criterio, redefiniendo lo vocacional como lo que nos apasiona, como esa fuerza intrínseca, esa vocación intrínseca que depende también de lo extrínseco. Y a eso creo que se refiere este entorno. Bien, ¿hacia dónde nos invitas finalmente, Carolina, en esta conversación? ¿Hacia dónde seguimos? ¿Cuál es el hilo conductor de esta conversación que tú quieres abrir? Sí, la conclusión con la que yo termino el artículo es que un orientador vocacional no puede enajenarse de la formación con perspectiva de género y de la lectura de la realidad con perspectiva de género y con la interseccionalidad. Para mí, tienen que incorporarse en el itinerario de nuestros escritos y de nuestras teorías la perspectiva de género, la interseccionalidad como parte de orientar. Es hacia ahí es donde yo quiero que quede claro ese mensaje, porque si no hay igualdad en condiciones, no podemos hablar de igualdad de oportunidades. Entonces, si lo podemos incorporar a la perspectiva de género, creo que estamos un pasito más allá o un poco más cerca de ir generando esa otra
otro lugar al que quiero llegar con este escrito, con este artículo. Bueno, que ya lo has dicho de forma clara, quiero leerlo literalmente. Dice, propongo entonces desde este lugar pensar en una mirada vocacional crítica en sentido amplio. Primero, que no existe la libre elección, puesto que nuestras elecciones están sujetas a mandatos sociales y de género, más o menos conscientes que las políticas de Estado son una dimensión social que construye sentidos vocacionales, pero también la oferta y la demanda, y que los roles de género nos atraviesan a todas las personas, que mientras exista la división sexual del trabajo, seguirán quedando personas en los márgenes del sistema y que el rol del profesional de orientación vocacional no puede desentender la dinámica social con perspectiva de género e interseccional para el empoderamiento de sectores. Carolina, muchísimas gracias por la invitación y el agradecimiento a seguir participando en esta semana de orientación vocacional y seguir escribiendo. Creo que ya sabes que estamos en una nueva modalidad de publicación, ya nos vamos a esperar como 3 o 6 meses para publicar. Creo que esperamos que en un mes recibir un artículo, procesarlo, evaluarlo y publicarlo. Entonces, muchísimas gracias porque este es un aporte bien importante en este proceso de reflexión de construcción de nuestra propia epistemología, lo que hemos llamado la epistemología del sur de la orientación, una idea que también recuperamos desde Buenos Aires 2017, gracias a Miguel Carvajal de Uruguay, que impulsó mucho esta idea de que nosotros orientadores del sur tenemos mucho que aportar y que podemos construir nuestra propia epistemología. Una invitación a Relapro, a todos los colegas de Relapro y de cualquier otra organización, un agradecimiento al APORA, la Asociación de Profesionales de Orientación de Argentina, a Mirta Gavilán y con la revista Orientación y Sociedad, que también nos ha contribuido desde hace muchísimos años a entender estos fenómenos. Y a todos, gracias por estar en la hora del tinto con Amílcar Bernal. Muchísimas gracias, Carolina. Muchas gracias por invitarme. Nos vemos. Nos estamos viendo esta semana. Hasta luego.